Muy buenos días, queridos hermanos. Ya estamos viernes 20 del mes de noviembre y se nos está acabando noviembre. Bueno, continuamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas. El Señor, ¿qué nos dice hoy? Hoy nos está hablando de la limpieza, de la purificación. Nos está hablando de tener las cosas en orden. No se puede aspirar a la felicidad verdadera si estamos cimentados en algo sucio, algo que está impuro, algo que necesita de orden. Así que vayamos a la lectura del Santo Evangelio para pasar luego a la reflexión. Escuchemos con mucha atención. En aquel tiempo, Jesús entró en el templo y se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. Todos los días enseñaba en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo buscaban acabar con él, pero no sabían qué hacer, porque todo el pueblo estaba pendiente de él, escuchándolo. Efectivamente, Jesús llama la atención a toda esta gente que está en el templo, pero haciendo transacciones comerciales. Es decir, haciendo cualquier otra cosa que no es el ir a alabar al Señor, ir a dialogar con el Señor, a escuchar su palabra. Para eso era el templo, para encontrarse con Dios. Y ellos estaban haciendo otras cosas, que se habían inventado mil formas de por qué están haciendo el cambio de moneda, porque no querían que entre aquella moneda que tenía pues la imagen del César, es decir, una moneda pagana, a la limosna o a comprar las ofrendas. Entonces hacían el cambio con monedas que eran, entre comillas, puras, que eran de la iglesia. Es decir, se habían inventado muchos procedimientos y cosas, pero que ya desvirtuaban el auténtico, el verdadero uso por lo que estaba establecido el templo. Entonces el Señor llama severamente la atención. Le dicen: ustedes están convirtiendo esto, la casa que debe ser de oración, la están convirtiendo en una cueva de bandidos. El Señor solamente habla del edificio. El Señor está hablando también de su cuerpo. De su cuerpo no puede ser profanado. Él se ha sacrificado por todos nosotros. No tenía por qué hacerlo. No es justo que lo haga porque Él es inocente, pero lo hace por nosotros, porque nos ama a cada uno de nosotros. Y nosotros no podemos profanar su cuerpo, no podemos ensuciar su imagen. Según el apóstol San Pablo, nos enseña que el cuerpo de Cristo, que el Señor habita como en un templo en nosotros. O sea, nosotros somos el templo de Dios. ¿Cómo está la cosa? Entonces, nosotros también, en nuestro interior, en nuestra alma, en toda nuestra integridad, ¿cómo estamos? ¿Estamos limpios? ¿Cómo se genera la limpieza? ¿Cómo se detecta la suciedad? ¿Cómo están nuestras intenciones? ¿Cómo están nuestros pensamientos, nuestros actos? ¿Cuáles son las omisiones en las que ocurrimos? ¿Cuál es el estado de nuestro alma? ¿Cuál es el pecado en que hemos incurrido? ¿En qué pensamos? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Es muy importante examinar nuestro interior, porque de nuestro interior va a salir todas nuestras acciones. Luego, nos quejamos muchas veces de las acciones de este y de aquel, y bueno, generalmente uno no se da cuenta de lo que uno también está haciendo, pero todas esas acciones de todos son producto de los interiores, de lo que habita en cada persona. Entonces el Señor nos está invitando también a limpiarnos a nosotros, que somos templos del Espíritu Santo, como dice San Pablo, para que el Señor habite en nosotros. Habite en nosotros y no, porque en esa suciedad, cuando hay suciedad, no puede habitar el Señor. Entonces la pregunta es: ¿y cómo me limpio? Miren, nosotros tenemos lo normal, todos tenemos tentaciones, que son
nuestras inclinaciones al mal, porque esta es nuestra naturaleza que está dañada. O sea, estas tentaciones ocurren porque están allí. El tema es si nosotros cuánto estamos contribuyendo a las tentaciones, estamos provocando las tentaciones, estamos combatiendo a las tentaciones o no, o estamos alimentándolas con imágenes, con comentarios, con actos, con la manera de hablar, las cosas de doble sentido. Es decir, con todo un conjunto de cosas nosotros podemos estar, lo que vemos, lo que oímos, lo que escuchamos, ¿no? Todo lo que nuestros sentidos, con qué alimentamos nuestros sentidos, todo eso alimenta las tentaciones. Hay que limpiar de esas cosas, que no ocurran, hay que combatir a las tentaciones y hay que, como en todo caso, cuando ves que ya hemos erradicado las tentaciones, el enemigo está erradicado, ¿qué hacemos? Nos consagramos al Señor. Hay un extraordinario ejemplo en la primera carta a los Macabeos, como ellos, literalmente, había un enemigo que había entrado al templo y lo había, digamos, mancillado, lo había profanado, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los Macabeos? ¿Qué hacen los israelitas? Primero, afuera del templo, combaten con el enemigo. Una vez que han vencido al enemigo, entonces ingresan al templo y lo consagran. ¿Cómo consagrar? ¿Cómo nosotros tenemos que iniciar el combate? Afuera, pues. Afuera está la tentación, afuera están esas cosas que nosotros, qué imágenes vemos, qué películas vemos, qué comentarios hacemos, cuáles son las cosas que alimentan nuestros sentidos. Eso hay que limpiar. Una vez que hemos limpiado todo ese afuera, ahora nos consagramos por dentro. ¿Cómo? Como siempre lo decimos, una vida en Cristo que se basa en la oración, una oración sincera, una oración rendida, una oración ubicándonos quiénes somos. De la estatura de Zaqueo hablábamos hace un par de días. Ubicándonos como criaturas y que Dios es todopoderoso, nosotros no. Orando y dialogando con ese Dios que siéndolo todo se abaja y es tan bueno y nos ama tanto que se digna hablar con cada uno de nosotros. La oración permanente a tiempo y a destiempo. Segundo, los sacramentos en la liturgia. Recurrir a los sacramentos, por ejemplo, para limpiar el interior, la confesión y la comunión que nos tiene que acompañar en todo momento. Luego los sacramentos, nuestros actos, nuestra vida en la caridad, nuestra actitud hacia con los hermanos, es encontrar al Señor en cada uno de los hermanos y actuar en consecuencia. No al revés, no con divisiones, no con rencillas, no con críticas, no con estar atacando al otro. Ayer hablábamos de que lo dañino que es estar con esa pretensión de que todos piensen igual que nosotros. Es ridículo, es tonto, pero muchas veces nos persigue esa tentación. El que piensa distinto que yo, entonces compartimos la misma fe, decíamos. Somos el mismo cuerpo porque recibimos el mismo bautismo. Pero como tenemos opiniones distintas, wow, no. Hay que dividirnos, hay que separarnos, hay que criticarnos. No. Entonces, con la oración, con los sacramentos y con la caridad, nosotros podemos consagrarnos permanentemente al Señor. Entonces, lección, resumen, el Señor nos invita a limpiar nuestro interior y a vivir con Él para poder ser felices. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras mentes y encienda nuestros corazones, que nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un fantástico día viernes y que mañana el Señor permita que volvamos a reunirnos aquí para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.